Visión Mundial para la Familia presenta una palabra de unción y revelación de Dios. Desde Córdoba, corazón de la República Argentina, con el apóstol Daniel Márquez. Le invitamos a escuchar este mensaje que determinará el destino de su existencia. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Creo que todos coincidimos que 2004 es un año profético para la Argentina. Diciembre del año 2000, 1 y 2 de diciembre, estuvo con nosotros en Córdoba nuestro hermano Benny Hinn y soltó una profecía para nuestra nación. Y la profecía era que iban a haber 3 años durísimos para la Argentina, devastadores como lo ha sido, pero en el mes de marzo, después de 3 años, comenzaría a gestarse lo que terminaría en un gran avivamiento. Y creo que es lo que se ha venido dando, y reitero, coincidimos que estamos en un tiempo muy especial y que estamos inaugurando un nuevo tiempo para la Argentina. Ahora, inaugurando un nuevo tiempo especial, un tiempo ideal para hacer historia, pero creo que tenemos que tomar los principios de alguien que hizo historia para poder entender lo que hay en el corazón de Dios y cómo debemos operar en la palabra de Dios. Vamos a traer la figura de Abraham esta mañana. Usted dirá, Abraham otra vez. ¿Cuántos mensajes habrá escuchado usted de Abraham, verdad? Lo hemos predicado de frente, de espalda, de un costado, del otro, de arriba, de abajo. Lo hemos metido al cielo por su fe, lo hemos metido al infierno por sus mentiras. Pero Abraham sigue siendo un hombre relativo a todos los tiempos. Abraham sigue siendo un modelo. Y si tú quieres bendición y quieres descendencia, tienes que aprender a vivir con los principios que gobernaron la vida de Abraham. No hay otra forma que tú puedas tener lo que Dios quiere que tú tengas en este tiempo. ¿Cómo llegó Abraham a ser Abraham? El Abraham que usted conoce hoy. Y si nosotros entendemos los principios, vamos a vivir como Abraham vivió y vamos a tener bendición y descendencia. Para esto cada uno tiene que abrirse a una reforma mental. Tóquese su mente, por favor. Diga, este es el jefe de mi organización. Si el jefe anda mal, toda la organización anda mal. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformación es una palabra compuesta. El prefijo trans, que significa ir más allá de, del otro lado de, detrás de. La palabra forma, que es la manera en que tú haces las cosas, es la manera que tú piensas, y el sufijo sion, que es una acción que te va a llevar más allá de la forma. Entonces, este congreso te ayuda a pensar, este congreso te ayuda a ver lo que Dios quiere que veas. La verdad es que si tú no tienes una transformación, una renovación, difícilmente podrás hurgar la mente de Dios. Pero esta mañana tomamos la palabra del apóstol Pablo que dice, con mi mente sirvo a Dios.
porque allí en la mente se establecen los reinos. O tienes el reino de las tinieblas o tienes el reino de la luz en tu mente. De manera que es tan importante, a través de las escrituras y de una mente renovada y cambiada, entrar en la mente de Dios, abrirse a una reforma. Con una mente transformada y con el poder del Espíritu Santo y de las escrituras, vas a entender cómo opera Dios. ¿Por qué Dios a veces nos trata tan fuertemente? ¿Y por qué Dios demora en cumplir a veces lo prometido? ¿Por qué se tardan sus promesas en llegar? Si nosotros vamos a conquistar la tierra, si nosotros vamos a ser los segadores de la última cosecha mundial, si nosotros vamos a llenar del conocimiento de Jehová la Argentina como las aguas cubren el mar, entonces tú tienes que entender cómo piensa Dios, tienes que entender la mente de Dios, inaugurando en este nuevo tiempo en la Argentina. Número uno, Dios envía la palabra, es el modus operandi de Dios. Dios envía la palabra, esa palabra nos trata, nos procesa y luego esa palabra tiene su cumplimiento. Ahora, si Dios no te alinea con la palabra, si Dios no trata tu formación humana, cultural, religiosa, si Dios no trata con la carga genética que te han dado tus progenitores, definitivamente el plan de Dios será abortado, será malogrado en ti. Usted y yo somos el producto de una carga genética transferida por nuestros progenitores. Y usted lo sabe bien, en el aspecto físico, hay gente que se parece al papá, a la mamá. La gente lo mira y dice, tienes los mismos ojos de tu mamá, las orejas de tu papá. Cuando usted se acerca a un bebé que está recién naciendo, ya empieza a encontrarle algún parecido. Y eso es parte de una carga genética. Pero también los rasgos de la personalidad tienen que ver con esta carga genética. Tan huraño como el padre, tan depresivo como la madre. Y usted comienza a ver esos rasgos genéticos en la personalidad de alguien. Pero también hay una carga espiritual que viene a través de sensaciones como la sensación de fracaso, como cadenas y ataduras en los vicios y tantas otras cosas. Y Dios tiene que tratar esa carga genética. Ahora, David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Y en lo oculto yo fui formado. Yo quiero ilustrar con mi propia vida algo. Yo tengo 50 años y hace poquito más de 50 años, papá y mamá en una noche de gran avivamiento, era una buena noche de matrimonio, ellos tuvieron una relación sexual en lo oculto. Sería de locos tener una relación sexual en público, ¿verdad? Y David dice, en lo oculto yo fui formado. Así que aquella noche de gran avivamiento, los sexólogos dicen que una relación sexual después de la penetración, en los más fuertes, dura aproximadamente 8 minutos. 8 minutos. Bueno, yo soy una excepción, no importa. 8 minutos. En esos 8 minutos hay tanta emoción, tanto fervor, tanto vigor. Y algo se suelta que se llama espermatozoide, eyaculación. Y David dice, y fui arrojado en el vientre de mi madre. La palabra vientre significa bien adentro. Allí fuimos arrojados como alguien arroja algo al descuido. Aquella noche papá y mamá terminaron el momento especial. Cada uno se dio vuelta para su lado, me imagino. Mamá al otro día se levantó, hizo las cosas de casa, papá se fue a la oficina y yo estaba ahí. En esa eyaculación, 300.000 espermatozoides suelta el hombre y solo uno tiene que entrar en el óvulo, uno solo. Y de esos 300.000 espermatozoides que van hasta el óvulo, que hay 7 centímetros, los científicos dicen que esos 7 centímetros son como 700 kilómetros para un muchacho joven corriendo. Así que atrás van quedando
los débiles, los insuficientes, y llega el 10% alrededor del óvulo y comienzan a dar vuelta. Yo esto lo vi en un documental en la televisión, y ponían un microchip y sonaba esa tarea de los espermatozoides como un zumbido de moscas, así. Comienzan a dar vuelta y a pelear para entrar en el óvulo, hasta que finalmente uno entra en el óvulo. Y aquella noche entré yo. Le gané a 299.999. Así que nací venciendo. Y está determinado que muera venciendo. No hay problema y no hay dificultad que te pueda detener, porque has nacido como un vencedor. Levante su mano al cielo y diga: le gané a tantos que nada me puede detener. Nací venciendo y moriré venciendo. Bueno, escuche, el apóstol Pablo dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Diga conmigo: el viejo hombre está viciado. Significa que ese espermatozoide entró, pero estaba viciado. Y la carga genética que hubo sobre mí es una carga viciada. Y si Dios no trata esa carga genética conmigo, esos vicios van a entorpecer el plan de Dios para mi vida. Así que Dios tiene que tratar nuestra vida desde los comienzos para que el plan de Dios no sea abortado. Porque lo que Dios quiere es lograr una descendencia para sí. Y en eso nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que recibir el carácter de Cristo. Tenemos que llegar a la altura de un varón perfecto. En eso tenemos que poner nuestra cuota evolutiva generacional para que nuestras próximas generaciones tengan una nueva corriente. Tú tomas una herencia, sea buena, sea mala. Esa herencia la tienes que estudiar, tienes que descubrir cómo vino. Esa herencia la tienes que corregir, la tienes que mejorar, tiene que ser transformada para que luego las próximas generaciones tengan una nueva corriente. Porque si tú no tratas con esa carga genética, esa misma carga genética vos vas a transmitirla a tus hijos, a tus nietos. Y Dios quiere tener una generación para sí y tiene que depurar la genética que ha sido transmitida en nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe qué? Yo soy nacido, criado en un hogar cristiano. Mi papá nos hacía leer la Biblia desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo en Apocalipsis. Y casi nos obligaba a leer la Biblia y nos controlaba. Y lo más tedioso para mí era cuando llegábamos a las genealogías. Tanto nombre raro. Y todos los días teníamos que aprendernos un versículo bíblico. Y yo decía: pero ¿para qué tanto nombre raro? ¿Qué objetivo tiene eso? Pero eso tiene que ver con la transmisión genética, con lo que se transmite de generación en generación. Usted lea la Biblia en Mateo capítulo 1 y tiene la genealogía de Cristo. La genealogía de Cristo es una línea de transmisión genética planificada por Dios en el tiempo para traer la salvación toda inclusiva para el hombre. Cuando usted lee Caín y Abel en el libro de Génesis, se encuentra con dos líneas genéticas, la correcta y la incorrecta. Los dos ofrecieron ofrenda a Dios, la correcta y la incorrecta. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo del ganado lo más gordo, lo mejor de lo mejor. Y dice la Biblia que Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero miró a Caín y su ofrenda y no le agradó. Y hubo celos y ira en el corazón de Caín y mató a su hermano Abel. Y se cortó un servicio a Dios, se cortó una adoración correcta delante de Dios, hasta que hubo que tener un reemplazo Dios de la genética correcta. Así que Adán conoció de nuevo a Eva y de eso salió el hijo llamado Set, que continuaría con la línea genética correcta. Dios tuvo que tratar y depurar la línea genética de Set hasta que Set tuvo un hijo que se llamó Enos, y en Enos empezó otra vez la gente a invocar a Jehová.
dice la Biblia, y comenzaron los hombres a invocar a Jehová. Porque esto es lo que Dios persigue en cada ser humano, la línea genética. Romanos 11, versículo 16 dice: si la raíz es santa, entonces las ramas también lo son. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Qué importante es que los padres sean santos para que se mantenga la genética de Dios, se reproduzca esa semilla en sus hijos. Levante su mano al cielo y diga: Dios busca descendencia en mí. Y Dios perseguirá pureza como perseguía en las parejas del Antiguo Testamento. Ahora, si tus padres no fueron tratados por Dios, entonces debes sanar tu presente y debes sanar tu pasado. Hasta ahora hemos hablado mucho de las maldiciones generacionales, pero es hora que comencemos a hablar de las bendiciones generacionales. Creo que usted ahora a menudo va a comenzar a oír sobre las bendiciones generacionales, la bendición nuestra, la de nuestros hijos. Ahora, cada vez que Dios trataba con la descendencia de David, actuaba según la raíz, por amor a David, mi siervo. David había vivido conforme al corazón de Dios, que había afectado sus próximas generaciones. Yo tengo un padre que es un apóstol, un hermoso viejito en Santiago de Chile. Tiene 78 años, principio de Parkinson, un poco controlado con medicamentos, pero está en ejercicio de su ministerio. Mamá también. Ellos toda la vida, a partir de los 19 años, comenzaron a predicar el evangelio. Nosotros somos 11 hermanos: Pablo, Lucas, Elizabeth, David, Daniel, Abraham, Israel, Moisés, Josué, Rode, Isaías, Joel. 11 hermanos, 5 hermanos en el ministerio, una hermana casada con un pastor guatemalteco, trabajando por una denominación y estableciendo institutos bíblicos en los países de la ex Unión Soviética. 11 hijos, 35 nietos, 25 bisnietos. Si la raíz es santa, entonces las ramas también lo son. Ninguno está en droga, ninguno está en vicio, todos sirven al Señor. Algunos son líderes, otros músicos de las congregaciones. Es una raíz santa con ramas santas. Y eso es lo que persigue Dios, la genética espiritual. Y tú puedes ponerle una bisagra a tu árbol genealógico si Dios trata la carga genética que has traído de tus progenitores. Así como se transmite la genética espiritual correcta, también se transmite la incorrecta. Le pasó a Jaycee, que hundió toda su descendencia. Dios le dijo: la lepra de Naamán será sobre ti y toda tu descendencia. Escuche algo: tu éxito mayor no está en las cosas materiales, no está en alcanzar una profesión, un estatus social, que eso es importante. Dios no está en desacuerdo con eso. Es más, Dios quiere darte todo eso. Pero el éxito es traspasar una genética espiritual a tus hijos para que ellos puedan tomar las naciones que necesitamos tomar. Tu trabajo es reproducir en tus hijos una mejor calidad de vida para que la Argentina cambie. ¿Cuántos creen eso? La Argentina cambiará cuando hay una fuerte genética correcta, espiritual, a través de nuestra descendencia. Pues si tú logras muchas cosas y pierdes el objetivo de transmitir una genética espiritual, entonces vas a cortarle el camino a Dios y Él no logrará su objetivo a través de ti. Nuestros hijos deberían tener una mayor unción, una mayor gracia, una mayor bendición. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Abraham. Ahora Dios levanta a Abraham para producir una nación con otros principios, con otros parámetros, con otros modelos, para cambiar la historia. Dios toma a un hombre para formar una nación, y de esa nación trae un hombre para salvación a la humanidad. Nosotros, tú y yo, después de haber recibido la genética correcta, somos elementos de cambio en nuestra nación. Lo que tú y yo hagamos será lo que suceda en la nación. Lo que la iglesia haga
será lo que suceda en la nación. Recordaba la profecía de Benigín y eso está por darse. Y yo le agradezco a Dios porque una de las partes de la profecía decía que Dios levantaría gente con un espíritu salmístico y profético, porque el espíritu salmístico te anuncia lo próximo que viene de Dios, lo que hay en la agenda de Dios para una nación. Y yo le doy gracias a Dios porque está levantando hermosos ministros de alabanza. Conozco a los chicos que han estado ministrando anoche y es una alegría estar compartiendo este congreso con ellos. Y así Dios seguirá levantando, porque eso va a producir algo en la esfera espiritual y vendrá la llovizna que se prometió, que se convertiría en una gran lluvia llamada avivamiento por la Biblia. Ahora, ¿qué es importante? Que la ciudad es bendecida por los justos. Levante su mano al cielo y diga: si Tucumán será bendecida, va a ser por mí. Cuando Dios haya tratado todas estas cosas en mi vida. Quiero hablar de los pasos que Abraham cumplió para lograr el propósito. Anote allí: pasos que Abraham cumplió para lograr el propósito. Número 1, Abraham se abrió a la revelación. Vino revelación sobre Abraham. Todos los cambios que se van a venir en los próximos meses y años no será por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento secular, por una vida religiosa. Vendrá a través de la revelación, cuando Cristo se revele como tiene que ser revelado en cada uno, como Salvador y como Señor. Lo primero nos gusta mucho, lo segundo no nos gusta tanto, porque como Señor Él quiere meter sus narices en todo lo nuestro. Como Señor Él quiere entrar en el matrimonio, en la enseñanza de los hijos, en finanzas, en los bienes materiales, en tus pensamientos. Eso está enseñado a través del discipulado. Entonces mucha gente acepta a Jesús como Salvador, pero le cuesta el señorío de Cristo. Pero Dios se presentó así con Abraham, como Salvador, pero también como Señor. Ahora, primero está la revelación. Luego de la revelación, Abraham obedece y se fue tal como Dios se lo había dicho. Es muy difícil que alguien obedezca si primero no tiene la revelación de Dios. La revelación te cambia, te transforma y te hace una persona obediente. Así que el segundo principio que tenemos acá es la obediencia a Dios. Primero abrirse una revelación, luego obedecer lo que Dios te dice. ¿Cuántos quieren tener una gran descendencia espiritual y quieren tener gran bendición como la tuvo Abraham? Levante su mano. Obedece. Cuesta, pero se logra. Obediencia. Ahora, toda desobediencia siempre es imputada. Tú no puedes desobedecer a Dios sin pagar un alto costo, un alto precio. La Biblia dice que en realidad cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra con un montón de desobedientes en la Biblia. Se encuentra con más desobedientes que obedientes en la Biblia. Usted lo sabe bien, ¿verdad? Pero así también es como le fue a los desobedientes. Y así como le va en la actualidad a todos los que desobedecen lo que el Señor está queriendo hablar y hacer. Tercer principio es el liderazgo. Principio de liderazgo. ¿Sabe qué? Abraham establece un liderazgo y toma a toda su familia y como líder obedece lo que Dios le había dicho. Ahora nosotros tenemos un serio problema cultural en Latinoamérica. Si usted saca un poquito la cabeza de su contexto y puede observar lo que está pasando en nuestros países latinos, usted se dará cuenta de algo dentro de la iglesia. Se dará cuenta que son más las mujeres que los varones dentro de la iglesia. ¿Se dio cuenta de eso usted? Cada 2 o 3 mujeres un varón. Y eso hace que el liderazgo de las mujeres sea muy fuerte dentro de la iglesia. El pastor Cho, cuando quiso establecer algunas obras, tuvo que echar mano a las mujeres porque no había varones en el liderazgo. Y eso nos pasa en nuestros países. Yo hablo de Latinoamérica porque Dios me ha dado la bendición de recorrer prácticamente toda Latinoamérica. Y los pastores dicen, bueno, vamos a tener reunión de líderes. 100 mujeres, 20 varones. ¿Pasa eso en Tucumán?
Mi pregunta es, ¿qué nos ha pasado? Porque el Señor comenzó la iglesia con varones, 12 varones. Y el mensaje de Cristo afectaba tremendamente a los varones. Vamos a tener que revisar nuestro mensaje, pastores. Ahora, el grueso del liderazgo nosotros lo tenemos en el sector femenino. Pero ¿cuál es el orden? Dios, el hombre, la mujer. Eso es una cuestión de orden, ¿verdad? Ahora, esto como se da en la iglesia, que muchas decisiones las toman las mujeres, y yo no quiero hablar mal de las mujeres, no. Y yo le doy gracias a Dios por las mujeres, porque muchas cosas de la iglesia no avanzarían como avanza si no tuvieran las mujeres. Pero estoy hablando del reducido liderazgo varonil en las congregaciones. Es un problema serio. Y eso se traduce en los hogares, porque hay muchas cosas que manejan las mujeres que deberían manejarlas los hombres. Vieja, ayuna tú, mira los problemas que tenemos. ¿Por qué no oras a Dios? Y el marido dice, tengo una esposa tan especial, una sierva de Dios. Mire usted cómo ayuna, cómo ora. ¿Y usted? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está? Entonces le dejamos la crianza de los chicos a la mujer, le dejamos que tome un montón de decisiones que deberíamos tomarla en conjunto, como líder, ¿verdad? Hacer participar a nuestra mujer, pero la influencia, liderazgo es igual a influencia. Es prácticamente sinónimo, liderazgo e influencia. Entonces, ¿cuál es nuestra influencia? Usted no va a salir de aquí y esta noche va a reunir a su familia y va a decir, mire, yo mañana a partir de ahora soy el líder, mañana todo a las 5 de la mañana a orar. No. Diga influencia. Comienza a hacerlo tú. Que te vea tu esposa, que te vean tus hijos, y luego ellos te van a seguir por influencia. Entonces, es importante establecer liderazgo correcto si queremos tener una descendencia y una bendición grande. Si queremos que Argentina sea para Cristo, establezcamos liderazgo correcto. Anote allí, liderazgo correcto. Claro, los latinos pensamos que la iglesia es para las mujeres, los niños y los viejos. Ese es el síndrome latino, como dice el pastor Lucas. El síndrome latino. Y los hombres al club. Ahora, eso tiene que ser revertido. ¿Cuántos creen que se puede cambiar esta realidad en la iglesia? Al menos emparejar la cosa, ¿verdad? Así que hablo a todos los varones que ganen varones. Levanten la mano los varones. Diga, yo voy a emparejar la cosa en mi iglesia. Esta realidad va a cambiar. Al menos si hay 100 mujeres, también vamos a hacer 100 varones. Vamos a trabajar para que el 2004 se han ganado muchos varones argentinos y se ha establecido un liderazgo correcto. Denle un aplauso al Señor. Ahora imagínate en una casa donde gran parte del liderazgo lo tiene la mujer. Que le hubiese ocurrido eso a Abraham, que Abraham no hubiese establecido el liderazgo correcto de inicio, de empiezo, de entrada. Y que Abraham se hubiese acercado a Sara una noche y le hubiese dicho, mira, Sarita, te quiero decir algo. Dios me dijo que tenía que ir a sacrificar a Isaac. Que se hubiera acercado el pastor Manuel Cano y le hubiera dicho a mi hermana Gloria, sabes que Dios me habló y tengo que ir a sacrificar a Diego. Que hubiera dicho la hermana, pero vos estás loco. Como Dios te va a pedir eso. Mientras tú no establezcas el liderazgo correcto, hay muchas decisiones que se van a tomar equivocadas cuando un hombre tiene la voz de Dios pero no tiene establecido el liderazgo correcto en su casa. Quiero enfatizar en esto porque soy nacido y criado en el Evangelio y conozco muchos ministerios que no han avanzado por este tema, porque no se estableció el liderazgo correcto desde sus comienzos. Levante su mano al cielo, diga, Dios, revélame esto, por favor, porque yo quiero avanzar en lo que tú me has llamado. Amén. Muy bien.
vamos a dejar ahí porque hay muchas cosas para hablar, hay mucha tela para cortar en esto. Pero cuando Abraham obedece, número 1, se abre a la revelación. Segundo, obedece. Número 3, establece el liderazgo correcto. Entonces, dice la Biblia, apareció Jehová a Abraham y le ofrece y le promete descendencia y bendición. Ahora note algo. Cuando Abraham está recibiendo esto, tiene 75 años Abraham. Estamos en el capítulo 12. Tiene 75 años. Y usted ve el capítulo 21, versículo 5, que dice que Abraham tenía 100 años cuando vino la promesa, cuando vino Isaac. O sea, pasaron 25 años. La pregunta es, ¿por qué Dios tarda tanto en entregar una promesa, en entregar lo prometido? ¿Será que Dios juega con los sentimientos y las emociones del ser humano? ¿Será que a Dios le es tan orgulloso que le gusta hacerse esperar en las cosas? ¿Será que le gusta hacer sufrir a sus hijos? ¿Por qué Dios tarda tanto la promesa que le había entregado a Abraham? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que cambiar muchas áreas en el carácter de Abraham, porque Dios planifica levantar una nación en Isaac. Abraham es el pre-Isaac. Entonces Dios tiene que arreglar y asegurar que la genética fuera la correcta. Dios tiene que depurar genética, corregir lo deficiente, perfeccionar la simiente. Este es un principio que nosotros debemos entender. No sea que en algún momento estemos contendiendo con Dios por una promesa no recibida, porque Dios trabajará en cada área antes de entregarte lo prometido para que la bendición sea una bendición plena. Cuarto principio, Génesis 12:10. Abraham tiene una promesa, pero vino hambre a la tierra. Vino hambre a la tierra. Y dice la Biblia que descendió Abraham a Egipto para morar allí. Ahora, que Dios le había dicho que descendiera a Egipto, no, Dios no le dijo eso. Abraham se ve en conflicto y toma su propia decisión. No consulta a Dios. Abraham, antes de recibir la promesa, tiene que aprender a tomar decisiones. Y hay mucha gente que nunca aprendió a tomar decisiones. Escúcheme una cosa, si todas las decisiones que usted ha tomado en su vida han sido las correctas, ¿cómo estaría hoy? Tanto dolor, tanta pérdida, tantos quiebres, tanta ruina por decisiones incorrectas. Levante su mano y diga, porque hacemos, oiga, mire, siempre hacemos levantar la mano, pero estamos soltando principios que le van a ayudar y estamos haciendo declaraciones proféticas. Levante su mano al cielo y diga, debo aprender a tomar decisiones. ¿Cuántos aprendieron a tomar decisiones ya? ¿Cómo estaríamos hoy si todas las decisiones de la vida hubiesen sido las correctas? Problemas de matrimonio por decisiones incorrectas, problemas en finanzas, decisiones incorrectas, problemas en el ministerio, decisiones incorrectas. Ahora el tema es más o menos así. Abraham tiene una promesa, hay hambre en la tierra. Abraham toma el atajo más próximo, una decisión personal. Entonces va con su hermosa mujer llamada Sara y se da cuenta en ese momento de crisis, en ese momento que va llegando a Egipto, que su mujer es bonita. Varones, somos raros los varones, yo digo, porque la verdad no quiero alabarme esta mañana porque no es así, pero yo permanentemente estoy piropeando a mi esposa, diciendo que hermosa, y la verdad que es hermosa mi esposa. ¿Cuántos conocen a mi esposa? Y una hermosa sierva de Dios, llena del Espíritu Santo, con una palabra rectora para este tiempo. Es hermosa. Y yo tengo que decirle que es hermosa, no puedo mentir. Pero mire, si usted no halaga a su esposa, la va a halagar su vecino. Si usted no piropea a su esposa, la van a piropear en la calle.
Aprenda a ser gentil. Aprenda a hacer un clima importante. Porque si usted quiere cosechar a la noche, tiene que sembrar durante el día. Entre paréntesis. Bueno, alabe a su esposa, haga un clima, mantenga la cosa bien allí, ¿verdad? Entonces sabe, cuando él se da cuenta que su esposa es bonita, ¿ve? Entonces dice, qué hermosa mujer que Dios me ha dado. Es como Moisés cuando ve a la mujer cusita, dice, uy, qué cusita. Escúcheme una cosa. Sabe, él la vio hermosa y él dijo, voy a tener problemas porque mi esposa es muy hermosa. Y mintió. Y la presentó como su hermana. Una de las cosas que nosotros tenemos que corregir para que se nos dé la promesa es la mentira. ¿Conoce algún mentiroso? Hermano, líderes mentirosos, esposos mentirosos, padres mentirosos, hijos mentirosos. La mentira es uno de los pecados de la lengua más trágicos, hermano. Si tú no corriges la mentira, es muy difícil que tú puedas tener una gran descendencia, porque vas a hacer una transmisión genética. Tomar decisiones equivocadas y mentir, eso tiene que ser corregido. Y usted dice, pero más tarde no más tardará Abraham en escena. Pero sabe, Abraham transmite un destino. Idi Amin, Hitler, Mao Zedong y tantos que trajeron tanto dolor a sus naciones por tomar decisiones incorrectas. Claro, mañana no va a estar Abraham, pero Abraham está transmitiendo un destino para el día de mañana. Entonces Abraham tiene que depurar su vida, depurar su genética para hacer la transmisión en Isaac. Mire, cada vez que tenga ganas de mentir, por lo menos muérdase la lengua para que le duela, hermano. Pero no mienta, porque el padre de mentira, ¿quién es? Y el que miente, que es hijo del padre de la mentira. Diga, debo corregir la mentira en mi vida. Ay, Dios. Muy bien. Quinto principio: mirar sin codicia. ¿Sabe qué? Llegó el momento en que Abraham y su sobrino Lot no podían compartir. La pelea era tan grande entre los pastores. Hasta que Abraham le dijo, mira ya, sobrino, la cosa no está bien. Y lo llevó a una montaña y le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Decide, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Izquierda y derecha son alternativas, son prerrogativas. Pero un hombre de fe sabe que si va a la izquierda o va a la derecha, Dios lo va a prosperar. Sabe que la fe depende no de lo que hay, sino de lo que no hay. No de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Hay mucha gente que cuando vino la crisis a la Argentina pensó que la fe le iba a funcionar en Estados Unidos, en España, y se fueron. Hay gente de nuestras congregaciones que nos dijo, pastor, me voy porque acá no pasa nada. Y yo le dije a uno, tú piensas que la fe te va a funcionar allá en los Estados Unidos. Si no te funciona acá, tampoco te va a funcionar allá, porque el hombre de fe no depende de las circunstancias, sino depende de Dios, y él sabe que Dios le va a prosperar en las circunstancias más difíciles de una nación. Como decía el predicador anoche, en el desierto Dios te va a dar el agua que tú necesitas. Dios te va a proveer. ¿Cuántos creen en un Dios proveedor? Jehová Jireh. Levante su mano al cielo y dígale gracias a Dios porque me quedé en la Argentina. Y en la Argentina Dios me va a prosperar. En la Argentina sí hay posibilidades. En la Argentina se puede. En la Argentina se va a avanzar. Mire, cuando vino Bill Gates a la Argentina, miró Buenos Aires y dijo, Argentina está lleno de posibilidades. Los periodistas dijeron, a este le vendieron un país equivocado. ¿Con qué opinión se quedó la gente? Con la opinión amargada del periodismo. Y dijeron, no, en Argentina no pasa nada, Bill Gates está equivocado. Pero es la cuestión de la mente, cuando se te abre la mente a las grandes posibilidades. La primera vez que vino el pastor Manuel Cano a Córdoba, andábamos en el centro y me dijo, Daniel, esto está lleno de posibilidades. Todavía recuerdo eso. Levante su mano al cielo y diga, gracias a Dios por este bendito suelo que me da las posibilidades de avanzar y de estar en el ministerio. Soy chileno, pero
He abrazado a la Argentina como mi propia patria. Les decía a mi esposa los otros días, ¿será que me estoy poniendo viejo o qué? Pero cada vez que canto el himno argentino, me lleno de emoción, corren lágrimas por mis ojos, me siento tan bien. Y los otros días, considerando un año profético para la Argentina, hicimos un acto profético en una gran vigilia allá en Córdoba. Y los pastores me dijeron, Daniel, toma el momento, y así como el pastor Monzón me dijo ahora y me tomó en el aire, en medio de la vigilia me dijeron, Daniel, toma el momento profético de la Argentina. Y le digo, pero yo soy chileno, pero esta es tu segunda patria. Y me empujaron a estar adelante en la plataforma para tomar ese momento profético. Habíamos hecho hacer una bandera como de 15 metros por 7, 8 metros de ancho, y lo pasamos como el manto de la descarga. La pasamos por entre medio de la gente y vinimos acá, y todos los pastores, profetas, algunos apóstoles que estaban allí arrodillados sobre la Argentina, y comenzamos a profetizar la bendición, comenzamos a profetizar santidad sobre la Argentina, comenzamos a profetizar el señorío de Cristo sobre esta nación, comenzamos a profetizar que se van a abrir puertas de bendición en la Argentina. ¿Cuántos creen eso? Estamos en un año profético muy importante. Muy bien. Así que izquierda o derecha son prerrogativas, son circunstancias. Escúcheme bien, usted no contienda con la gente que no entiende el propósito. A veces hay que dejar que el otro decida. Bueno, decide tú. Abraham le dijo, Lot, si tú vas allá, yo voy acá. He estado hablando con algunos hermanos que tienen negocios y algunas empresas, y es tanta la presión que le hacen sus socios, y yo le he dicho, mira, deja que ellos decidan. No entres en contiendas con ellos. Si ellos van a la izquierda, ve tú a la derecha. Si van a la derecha, ve tú a la izquierda. Eso solamente es una circunstancia, pero Dios está contigo, aquí y en cualquier lugar. Dele un aplauso al Señor. Sexto principio: ser solidario. En el capítulo 14 vemos que Abraham liberta a Lot. Lot se había portado un poco mal con su tío Abraham, pero Abraham es solidario con Lot. Va y lo liberta. Lo habían tomado cautivo con su familia, con sus bienes. Abraham arma un bloque con sus 318 criados, va y rescata a su sobrino Lot. Mire, nosotros acá en nuestros países del Cono Sur tenemos un dicho, el que me la hace me la paga, ¿verdad? Pero entre nosotros no es así. Nosotros tenemos que ser benignos aunque se hayan portado mal con nosotros. Y es como que hay una alegría media nefasta cuando a alguien le va mal y nos hizo daño. Yo sabía que le iba a pasar eso. No, hermano. Si alguien le hizo daño, si alguien habló de usted, si alguien rompió algún plan que usted tenía, sea benigno con él. Usted sabe lo que significa empatía. Hay una palabra que significa apatía, cuando usted tiene cierto o tiene una distancia con algo, o no le gusta algo, no quiere algo. Está la simpatía cuando usted algo le gusta, pero está la empatía cuando usted siente lo que siente el otro. Así que debemos ser benignos unos con otros, debemos ser solidarios, debemos tener amor mutuo. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Trabajamos con un eslogan en la iglesia: usted ve la necesidad, usted la suple. Usted ve la necesidad, usted la suple. Tú no puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que ves. Lo más fácil es criticar y murmurar contra el hermano. Muy bien, séptimo principio: reconocer autoridad. En el capítulo 14, versículo 17, está el encuentro de Abraham con Melquisedec. Melquisedec es el sacerdote eterno, prototipo de la figura de Cristo. Y Melquisedec bendice a Abraham. Cuando Abraham se abrió a la revelación, cuando Abraham fue obediente, cuando Abraham corrigió la mentira y aprendió a tomar decisiones, cuando Abraham fue solidario, entonces se le apareció Melquisedec. Melquisedec es el resultado de algunos principios que nosotros aplicamos en nuestra vida, que son los correctos. Y Melquisedec bendice a Abraham.
Luego Abraham diezma de todo lo que tenía. Porque sabe, cada vez que usted encuentra la palabra diezmo, va acompañado de esta expresión: diezmo de todo. Diezmo de todo, no de algo, ¿verdad? Generalmente nosotros estamos luchando con ese tema y no es el diezmo, a veces el triezmo. Pero cuando tú aprendes lo que es el principio de prosperidad y de bendición, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque algo estás transmitiendo para tus próximas generaciones. Estás transmitiendo una bendición de Dios a través de los principios de prosperidad y de bendición, que es el diezmo, ofrenda y primicia. Las primicias ya quedaron en el tiempo, parece olvidadas. Nadie trae las primicias. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, bueno, yo tenía 6 años cuando mi papá se dedicó a tiempo completo en el pastorado, y la gente venía con sus primicias a la casa. Se pasaba del supermercado, si se iba a comprar una camisa, le compraba una camisa al pastor. Si se iba a comprar un par de zapatos, también pensaba en el pastor. Y así, y venían las primicias a la casa de los siervos. Esto parece que quedó relegado ahí en el tiempo, que ya se olvidó el tema de las primicias. Pero el plan de finanzas de Dios es diezmos, ofrenda y primicias. Y en estas 3 cosas hay una gran bendición de Dios. Entonces mire lo que le dice Dios a Abraham: te daré poder para hacer riqueza. ¿Cuántos conocen a algún judío pobre? Yo conozco un judío pobre, pero era un rebelde entre los judíos. No quería saber nada con ellos. Nos tocó viajar en bus unas cuantas naciones con él, durmiendo en las plazas y todo, porque estaba atrincherado, amotinado contra los judíos, siendo un propio judío. Pero ¿usted conoce a algún judío pobre? Entonces, ¿qué se está transmitiendo? Una genética espiritual correcta para bendición de toda una nación el día de mañana. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean prosperados? Levanten la mano. Que los nietos, que los bisnietos y las próximas generaciones que usted no alcanzará a ver sean bendecidas. Entonces, diezme, ofrende, entre en el plan de finanzas de Dios para que usted tenga la genética correcta. Amén. Ahora, todavía no nace Isaac, porque Dios tiene que tratar esa área. Y esto transmitirá una bendición. Primero, reconocer autoridad y cobertura, porque eso es lo que reconoce Abraham en Melquisedec. Y luego usar los principios de prosperidad y bendición. Usted sabe que hay una actitud que se da en unas cuantas personas con respecto a la autoridad que no es la correcta. Yo siempre digo, pecado es más fácil que actitud para Dios, porque el pecado ya está resuelto hace 2000 años. Usted viene, pide perdón a Dios y eso está solucionado. Pero la actitud, cuán difícil es cambiarla en un corazón, ¿verdad? Y hay gente que tiene rebeldía contra la autoridad, y esa es una actitud muy fuerte. Y Dios no podrá entregar descendencia y bendición porque la genética no es correcta. Eso se tiene que depurar. Entonces, respete esa autoridad, tenga una sujeción gozosa con la autoridad que Dios le ha puesto sobre usted. Ahora estamos llegando al punto en que Abraham va a recibir la bendición. ¿Cuál es el sueño de Abraham? Bendición, descendencia. Pero aún Abraham no está totalmente preparado, le falta algo. Él debía aprender a escuchar solo a Dios. Diga, hay que aprender a escuchar solo a Dios. Porque a veces la gente que está más cercana, si tú la escuchas, te saca de propósito. Y Sara dijo, ya soy vieja, Dios me hizo estéril. ¿Por qué Abraham no vas y te metes con la criada Agar? Y dice la Biblia que Sara no le dijo, sino le rogó, le suplicó a Abraham que se metiera con su criada. Y dice que vino y se la trajo a Abraham. Es como que toma la criada y le dice, bueno, ahí está, por favor, te ruego que te metas con ella. Ahora hay gente que va a querer ejercer tiranía mental sobre ti, poner elementos que al final te van a sacar de propósito. Y dice la Biblia que Abraham entró y conoció a Agar y tuvieron entre ellos un hijo que se llamó Ismael. Y usted sabe que de esa desobediencia hasta el día de hoy hay problemas en Medio Oriente. Los palestinos porque dicen que es el primogénito, los judíos porque dicen que es el legal entre Abraham y Sara, y tanta masacre y tanto lío hasta el día de hoy.
Ahora, ¿por qué recibir una bendición con tanto dolor cuando la bendición de Dios dice que enriquece y no añade tristeza con ella? Y por la desobediencia o por escuchar a otro cuando pone elementos mentales de muerte sobre ti, la Biblia dice: mis palabras son espíritu y son vida, porque hay palabras que son espíritu y son muerte. Entonces a veces hay que taparse los oídos y a veces con la persona que está al lado de nosotros, porque nos puede sacar de propósito, ¿verdad? Y se tenía que corregir todo esto en Abraham para que llegara el momento en que la genética estuviese depurada y él pudiera transmitir esa genética en Isaac, y en Isaac viniera la descendencia. Qué importante es esto, hermano. Es importante porque va a llegar el momento en que Dios te va a soltar todo lo que te ha prometido. Capítulo 17, Abraham tiene 99 años. Abraham está listo para transferir el ADN y engendrar a Isaac. Ya está corregida su genética. Usted sabe que los científicos han logrado corregir la genética, han tomado el ADN y han visto los elementos que podrían traer trastornos al ser humano y están corrigiendo la genética. Bueno, Dios estaba siendo así tan minucioso con Abraham para corregir todo y transmitir una perfecta genética en Isaac. Ahora nace Isaac. Abraham está encarnado en él. Crece y Abraham busca esposa para él. ¿Sabe por qué? Porque luego que tú tengas tus hijos, tus discípulos, vas a tener que cuidarlos hasta que ellos estén bien establecidos. Si has logrado que Dios trate contigo y luego Dios te da hijos espirituales o te da hijos naturales, debes cuidarlo, debes enseñarle todo lo que Dios te enseñó, debes enseñarle a tomar decisiones. Hay que cuidar lo que uno transmitió. Ahora le hablo a los papás. Sé que Tucumán es una ciudad muy difícil, Córdoba también. En Córdoba hay mucha delincuencia y a veces como padres somos descuidados y no sabemos controlar las amistades de nuestros hijos. No sabemos o no tomamos el tiempo suficiente para enseñarles lo que ellos necesitan aprender de nosotros. Yo tuve una fea experiencia en octubre del año pasado y se las voy a comentar y con esto termino. En octubre del año pasado nosotros sufrimos un atentado en nuestra casa. Nos entraron a robar 3 muchachos armados y una chica. Nosotros estábamos en una reunión con los líderes de la iglesia y cuando llegamos nos encontramos con el desorden en nuestra casa. Una hermana que nos visitaba de Chile encerrada en el baño. Mi hija temblando. Recién hacía un minuto que habían salido los delincuentes de mi casa y mi hija pensaba que tocaba la puerta otra vez el delincuente para entrar y no me quería abrir la puerta hasta que entramos y vimos todo ese desorden y nos contaron. Entraron, encerraron a la hermana en el baño, revisaron toda la casa, andaban buscando dinero. Yo había vendido un negocio y ellos buscaban esa plata y como no encontraron nada, entonces se quisieron secuestrar a mi hija más chica y mi nietito más chico, que lo había dejado mi hija en la casa porque había salido a hacer un trámite. La hermana salió del baño llorando, les ofreció un auto nuevito que había traído de Chile, llévense todo menos los chicos, y bueno, Dios ha tocado el corazón ahí, no se lo llevaron. Pero después nosotros enteramos cómo se planificó todo esto. ¿Sabe qué? Un matrimonio con un hijo único. Este muchacho tenía 12, 13 años y empezó a hacer cosas incorrectas y yo viví para corregirlo a él unos cuantos años. Él siempre negó todo y me decía: no, pastor, no es verdad, todo eso es chisme. Y de repente entró en droga, en delincuencia, y el padre, muy enfermo, necesitaba un trasplante de corazón. Él no podía sufrir emociones. Y era tanto lo que se hablaba de este muchacho que yo le dije: mira, me voy a ver en la obligación de hablar esto con tus padres, porque tú no has escuchado consejo, no te has corregido. Y un día que yo fui a su casa, estaba el papá, la mamá y estaba él. Yo fui por otra cosa, pero aproveché de comentarle todo eso. El padre se enojó mucho conmigo, me dice: ¿cómo usted piensa que mi hijo va a andar en droga, va a andar en delincuencia, va a andar en asaltos? ¿Usted qué cree que es mi hijo? Y se enojó mucho. Y yo le dije: mire, hermano, yo le estoy transfiriendo toda la información que tengo, nada más, y usted debería estar agradecido para controlar los pasos de su hijo.
Y él me dijo, no, yo no puedo permitir que usted hable así de mi hijo. Sufrí una emoción tan grande, a los 4 o 5 días el padre cae muerto en medio de la calle. Y hasta el día de hoy ese muchacho me culpa de la muerte de su padre. Y él planificó todo para entrar a mi casa, entre otra gente, por supuesto, porque a él lo conocemos bien. Pero Dios sacó a luz y nosotros nos enteramos cómo se planificó todo ese asalto a mi casa. ¿Sabe por qué? Por un padre y por una madre que no supieron poner atención a sus hijos en el momento justo, cuando se les informó. Porque si ellos hubiesen puesto atención, las cosas se pueden corregir. Hermano, si Dios ha tratado contigo, si Dios ha depurado tu genética, entonces ahora comienza a cuidar lo que tienes. Si Dios te da discípulos, si Dios te da una gran descendencia, tú debes en los primeros pasos instruir a tu hijo espiritual o a tu hijo natural para que esa descendencia no se pierda, porque Dios lo que persigue en nosotros es descendencia para sí, dice la Biblia. Si la raíz es santa, entonces las ramas también lo son. Abraham es un espíritu, Abraham es una actitud, Abraham es un modelo. Hermanos, que esta mañana Dios nos dé el espíritu de Abraham, que Dios nos dé la actitud de Abraham, que podamos ser el Abraham que la Argentina necesita y que Dios necesita. Cierre sus ojos, que oramos. Si este mensaje le ha sido de ayuda o desea recibir más información acerca de este u otros mensajes, contáctenos. Daniel Márquez, pmf@hotmail.com. Esta fue una producción de Ministerio Cristiano, Visión Mundial para la Familia, Córdoba, Argentina.